Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que puedan tener algún contacto con nosotros en la mañana eh, de hoy viernes. Gracias al Señor, ¿verdad? Que nos da la oportunidad hoy 2 de septiembre. Que damos gracias al Señor porque nos concede la oportunidad de estar vivos y de adorarle y de tener un día para expresar su amor a otras personas que también, igual que nosotros, necesitan la revelación de la palabra del Señor. Y en esta mañana nosotros estamos muy contentos porque el Señor nos ha permitido realizar algunas cosas que teníamos ya programadas para hacer, pero no hemos dejado de orar. En esta mañana nos levantamos muy temprano para realizar algunas cosas y yo quiero saludar a todo el pueblo de Dios que de alguna forma se conecten con nosotros durante esta transmisión. Sabemos que somos siervos inútiles, pero en este día es el día que ha hecho el Señor para nosotros compartir un mensaje de fe y de esperanza, porque es en nosotros como pueblo de Dios que está esa carga, ese mensaje asignado. Tenemos esa gran comisión de predicar en el mundo y por todo el mundo y el evangelio a toda criatura. Así que es un día hermoso para compartir el mensaje del evangelio. Así que yo te voy a invitar a que oremos juntos y presentemos este espacio para que el Señor te hable y pueda usarme de alguna manera, para que nos ponemos en sus manos para hacer de bendición al cuerpo de Cristo. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias en esta mañana, Padre, porque tú nos has permitido levantarnos a un nuevo día. Padre, gracias, porque en medio de cada situación, en medio de cada, Padre, cosa que nos ocurre en el día, nosotros sabemos que tú estás en medio, Padre, de cada una de las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Espíritu Santo de Dios, gracias porque lo que hiciste un día en nuestra vida, Señor, y nos convenciste de nuestra situación, Padre amado, de pecado, Señor, es lo que sigue haciendo el Espíritu Santo en nosotros, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias por esa convicción, Padre, de quiénes somos ante ti, que dependemos totalmente de ti. Señor, que fuera de ti no hay quien salve. Espíritu Santo, yo te presento estas redes sociales, Padre, las cuales se convierten para nosotros en un altar, Padre, donde se convierten en nosotros como un mar para lanzar las redes y pescar, Señor, edificar el cuerpo de Cristo. Padre, lo que queremos, Señor, es transmitir una palabra que traiga fe, que traiga esperanza, Señor, que cambie a la persona que esté atada, oh Dios, y le devuelva, Padre, la esperanza, Señor. Oh Dios amado, reprendemos todo espíritu contrario, Señor, que pueda estar tratando de interrumpir, oh Dios amado, nuestro mensaje en esta mañana. Palabra que tú nos has entregado, Señor, y que en este tiempo profético que vivimos, reconocemos, Padre, que solo tu misericordia, Señor, que nos ha mostrado nuestra situación y nos ha provisto el valor de la sangre de Cristo para nosotros, que nos une. Señor, une al cielo con la tierra. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tomes control de estas redes sociales y donde quiera que se abra esta transmisión, obres un milagro, Señor. Padre, libertes al cautivo y pueda venir alguien a tus pies. Espíritu Santo, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga las vidas que se siguen conectando con nosotros en esta mañana. Estamos muy agradecidos del Señor por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida y hemos querido desde temprano compartir una palabra. Pero como siempre, pues siempre usamos en la mañana para orar, para interceder. Reconocemos que estamos en un tiempo que no podemos descuidar nuestra salvación. Y es importante para nosotros traer una palabra que sea de edificación al cuerpo de Cristo. Saludamos a mi esposo Harry Mercado y a hermano Frank Monroy, que están conectados en este en vivo. Vamos a buscar en la palabra, en unos versos que tenemos del capítulo 25 de Mateo, donde dice la palabra del Señor. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y tratándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor añada bendición a su palabra. Saludamos también la hermana Iris Rosario Quiles. Hemos estado intercediendo por tus nietos y sabemos que Dios tiene el control de cada situación. En esta mañana, la carga que sentimos en un mensaje que el Señor nos entrega por su palabra es la urgencia de nosotros entender qué clase de vírgenes somos, si somos vírgenes prudentes o vírgenes insensatas. Fíjate que la palabra del Señor en esta parábola, en esta enseñanza, el Señor está trayendo una historia de 10 vírgenes. 5 de ellas estaban preparadas, 5 habían sido prudentes, pero 5 eran insensatas. Y fíjate, esto me hace pensar, y es lo que sentíamos en esta mañana, es que se acercan tiempos donde, fíjate que aunque tengamos nombre de ser algo, tenemos que vivir esa palabra y estar apercibidos. Llega el momento, iglesia, que tenemos que poner en ejecución el aceite que hemos tenido en el secreto, ese aceite que se hace tan necesario para nosotros poder enfrentar las situaciones del diario vivir. Reconocemos que estamos en medio de una guerra que tal vez no la puedes visualizar con tus ojos físicos, y por eso es que hay mucha gente que son vírgenes insensatas y aunque aman a Dios, no ponemos en duda que aman al Señor, que conocen que Dios es real, no se han preparado de la manera correcta. Y se trata de nosotros vivir con la expectativa de que el Señor está a las puertas y que el Señor ha prometido que Él va a arrebatar a esas vírgenes que deben estar preparadas. Pero fíjate que en la historia de la parábola sabemos que 5 de ellas estaban listas y 5 fueron completamente arriesgadas y se quedaron dormidas en pleno momento que se suponía que estuvieran buscando la recarga de aceite que se requería para poder tener la iluminación en medio de esa noche oscura. Fíjate que en esa porción vemos una representación de 5 que fueron sensatas y estaban preocupadas por tener la porción de aceite que se requería para la demanda de ese tiempo. Fíjate que es una historia que le está tratando de llevar el Señor a ese grupo de personas que le seguían, y Él les enseñaba por parábolas. Reconocemos en la palabra del Señor que el Señor hablaba en parábolas porque Él mismo le había hablado a la multitud de que sus ovejas escucharían su voz y los reconocerían. Fíjate que una cualidad que tiene la palabra de Dios es que ella es viva y eficaz. Siempre lo decimos para que no se te olvide. Más cortante que toda espada de doble filo. Por eso cuando el Señor nos entrega una porción de la palabra, nosotros lo tomamos para nosotros primero porque reconocemos el tiempo que vivimos. Fíjate que una de las características que pueden hacernos a nosotros tener una insensatez es no saber el tiempo que vivimos. Hay gente que viven completamente enajenadas a lo que es las noticias. Hay gente que no soportan escuchar una noticia negativa. Para ellos es negativa, ¿verdad? La violencia, aunque sabemos que no es que sea positivo, la violencia es violencia y
y no nos gusta, pero reconocemos que las características de un tiempo postrero es que se verían cuadros de violencia, y nosotros como iglesia en medio de unos tiempos fuimos puestos en medio de unos tiempos para hacer sal, para hacer luz. Por esa razón, la importancia de este pasaje bíblico: se acercan días, iglesia amada, donde tiene que haber una polarización, donde tiene que haber una división entre lo que es trigo y lo que es cizaña. Tal vez entre lo que es las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Se hace urgente un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de nosotros mirarnos en nuestro interior y ver con qué contamos nosotros, cómo están nuestras vasijas. Fíjate que por un lado, en el día de ayer, cuando traímos la reflexión, traíamos una reflexión de tener vasijas dispuestas. Fíjate que cuando nosotros tenemos vasijas ocupadas por algo que tal vez está ocupando un espacio, era lo que tratábamos de decir, que la cultura forma fortalezas, y en ocasiones esas fortalezas se establecen lo que es una aparente religión, y decíamos que la religión por tradición nos pone una fortaleza y nos aleja de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso la urgencia en esta mañana de nosotros reconocer el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo postrero, es un tiempo donde estamos oyendo de la violencia que ha aumentado de una manera significativa en las estadísticas de nuestro país, pero nosotros sabemos por la palabra que son parte de las señales del fin. Fíjate que aunque el fin tal vez no sea de inmediato, nosotros sabemos que tenemos que estar preparados. Día y hora no sabemos, pero sabemos que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque independientemente que el Señor puede venir en cualquier momento, reconocemos que si aún la muerte nos llegara a alcanzar, nosotros queremos estar preparados. Y fíjate, la palabra aquí nos habla de unas vírgenes que eran insensatas porque sabiendo que el Señor había dicho que regresaría, y ellas no disponían de la porción de aceite que era necesaria. Dios te bendiga, hermana Tita Díaz. Estamos compartiendo una palabra de Mateo 25, donde estamos hablando de las 10 vírgenes prudentes y de las insensatas. Fíjate que estamos conversando que en este tiempo algo que hacía urgente para que estas vírgenes pudieran estar preparadas era reconocer el tiempo que estaban viviendo, porque si tú no puedes ver el tiempo que tú vives, tú no te vas a preparar. Si tú no entiendes que estás en tiempos postreros, tú vas a seguir haciendo planes y haciendo cosas, pero te vas a descuidar porque crees que es cuestión de un tiempo largo. Yo quiero decirte en esta mañana que se acercan días donde nosotros tenemos que vamos a depender de cuánto aceite tengamos en nuestra lámpara para poder resistir. Nuestras situaciones van incrementando y no representa que es el final, porque la palabra lo dice, que cuando veamos estas señales sabemos que estamos cerca, porque no sabemos fecha ni hora, pero nosotros dependemos enteramente del Señor. Y si no tenemos el aceite, que es tipo de la palabra, que es la que produce en nosotros una unción poderosa para nosotros predicar. La unción no es para tenerla guardada, la unción es para hacer algo con ella, porque cuando Dios te da ese denuedo, te da un mensaje de poder, es para tú abrir tu boca y compartir la palabra. Fíjate que esta palabra que el Señor nos entrega en esta mañana es una palabra donde nosotros esas 10 eran vírgenes. Fíjate que habían sido seleccionadas, ellas habían sido seleccionadas para esperar al novio. Y también hoy en nuestro tiempo hay un grupo de personas que alrededor del mundo están también seleccionadas por Dios y tal vez mantienen una relación con Dios. Pero es importante para nosotros que todos los días nosotros tomemos en consideración la búsqueda de esa porción de maná, de esa porción de la palabra, de esa porción de aceite para que tu lámpara funcione. Fíjate que de nada serviría que seamos lámpara pero estemos apagados, porque las lámparas
tienen una función y la función es iluminar. Fíjate que en esta porción de la palabra de Mateo 25 tenemos unas 10 vírgenes que 5 de ellas estaban apercibidas, estaban preparadas con sus lámparas dispuestas, pero habían 5 que se lo habían tomado muy tranquilamente y se habían descuidado. En el momento que escucharon el ruido, quisieron pedirle aceite a las que estaban preparadas, y en ese momento las que tenían su aceite no iban a compartirlo porque ya el tiempo para estar preparado había pasado. Ellas no iban a quedarse en oscuras. Ellas estaban ya listas para recibir al novio. Y fíjate que una de las cosas o de las características que vemos hoy dentro del pueblo de Dios es que hay un grupo de personas que sí tienen la noción del tiempo que viven. Hay personas que sí están guardando su vida, buscando una intimidad con el Señor, aumentando su nivel de aceite, porque los tiempos las pruebas que nosotros enfrentamos diariamente van incrementando, buscando la manera de robarnos a nosotros la iluminación, el nivel de brillo, el nivel de iluminación. Por eso es necesario para nosotros no desconectarnos de la fuente que es la que nos brinda el aceite. Fíjate que en esta mañana el pensamiento que llegaba a mi espíritu es que se acercan días donde nosotros tenemos que definirnos quiénes son las vírgenes prudentes y quiénes son las insensatas. Fíjate que no se trata únicamente de hacer ruido, se trata de que en este momento nosotros caminemos hacia la dirección correcta y nosotros impartir. Se te ha entregado un poder, se te ha entregado una unción, iglesia, para que tú abras tu boca y compartas el mensaje de fe y de esperanza. Fíjate que dice la palabra que las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Fíjate que esto está pasando en nuestro tiempo también, porque dentro del cuerpo de Cristo sabemos que hay personas que no toman muy en serio su salvación. Fíjate que nosotros, cuando hemos recibido la revelación, decíamos esta semana que era necesario tener la revelación, la visión clara de quién éramos y dónde estamos una vez aceptamos a Cristo. Fíjate, decíamos también que no se trata de ser religiosos, se trata de una experiencia con el Señor. Fíjate que en esta parábola las 10 eran vírgenes, las 10 habían sido separadas, pero había una diferencia entre ellas. 5 estaban preparadas y 5 se habían recostado y estaban pensando que les iba a dar el tiempo. En este tiempo que estamos viviendo es un tiempo profético como nunca, donde el ataque del enemigo, de las tinieblas, se incrementa. El horno se enciende más fuerte para que nuestras lámparas brillen con más fuerza, y es necesario que no nos detengamos en esa búsqueda, porque ese nivel de aceite tiene que permanecer. Fíjate que en el relato que ayer estábamos compartiendo de Segunda de Reyes 4, hablábamos de una mujer que tuvo que mandar a buscar vasijas vacías. ¿Sabes por qué? Porque teniendo una vasija que esté llena tal vez de algo que no sea lo que tú necesitas, lo que va a hacer es ocupar espacio. Para que la unción fluya tiene que haber disposición, tiene que haber una necesidad, una comprensión de los tiempos que estamos viviendo, para nosotros poder reconocer que dependemos enteramente de Dios. Aún la bendición tuya, que es la bendición de esta mujer que predicábamos ayer de Segunda de Reyes 4, sabemos que alcanzó a sus hijos, y fue porque ella tuvo la disposición de mandar y ordenar su casa y pedir que ellos buscaran vasijas vacías. Fíjate que fue el gran número de vasijas que ellos pudieron conseguir que mantuvo el nivel del aceite que estaba fluyendo en esa casa. Fíjate que también para nosotros es necesario que nosotros traigamos a nuestro hogar ese nivel de unción, porque son nuestros familiares los que en ocasiones van a descuidar o van a haber una brecha por donde el enemigo va a querer meter una zorra. Y decía el mismo proverbista: cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, y nuestras viñas están en cierne. Quiere decir, para nosotros es importante como intercesores
orar por nuestros familiares, Dios te bendiga, que han abierto tal vez alguna brecha, como decía Job, que él intercedía por sus hijos por si acaso ellos le habían fallado al Señor. Es necesario, iglesia amada, que tú te mantengas en la posición de estar en vela. Fíjate que el estar en vela hizo que estas 5 vírgenes prudentes tuvieran el nivel de aceite que se requería. Es que se acercan tiempos donde nosotros vamos a necesitar que tengamos una unción verdadera, una porción de aceite que fluya en nosotros para nosotros poder enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar. Y fíjate que se nos hace necesario tener que predicar la palabra, porque nosotros recibimos una porción de ese aceite y tenemos que compartir de ese maná que el Señor nos ha dado. Fíjate que en esta porción de la palabra de Mateo 25 tenemos aquí un cuadro de unas 5 vírgenes. Las 10 habían sido llamadas. Las 10 tenían la legalidad de que iban a ser alcanzadas por el esposo, pero 5 de ellas no habían tomado la previsión correcta y no tenían la unción suficiente para mantener sus lámparas encendidas. Y fíjate qué deprimente es ser lámpara y no funcionar. Ser lámpara, Dios te bendiga, hermano Juan José Pérez. Estamos compartiendo una palabra de Mateo 25 y hablamos de las vírgenes prudentes y de las insensatas y decimos que se vienen días donde tiene que haber una polarización, una división entre lo que... Dios te bendiga, Roxana, Dios te bendiga, Jan Lucas, y Dios te bendiga, Alanis. Esos son los nietos de mi esposo, así que nos gozamos de tenerte por ahí. Estamos compartiendo una palabra de Mateo 25 y tenemos aquí la urgencia de una palabra que nos amonesta que nosotros estemos preparados, que nosotros tengamos una porción de aceite, porque ¿de qué nos sirve ser lámparas y no funcionar? Entonces es necesario que en un tiempo donde el mundo está necesitando una iglesia que abra su boca, una iglesia que eres tú y soy yo, que abra su boca y comparta las grandezas que Dios hace diariamente contigo para que nosotros podamos resistir los días que se viven. Reconocemos que dice la palabra que a la medianoche se oyó un clamor. Es que casi siempre las cosas ocurren, las cosas violentas ocurren de noche y nos asusta un poco la oscuridad, pero cuando nosotros estamos preparados, nosotros tenemos la porción de aceite. Y ese clamor del esposo no asustó para nada a esas 5 vírgenes que eran prudentes, porque ellas sí estaban preparadas, porque ellas sí estaban dispuestas. Y fíjate que dice la palabra del Señor, claro que sí, vamos a estar orando por tu nieto. Reconocemos que el Señor tiene el poder de transformar las vidas y que se necesita una iglesia que tenga la fe suficiente de resistir. Fíjate que ya el sacrificio lo hizo Jesús en el Calvario y Él ganó para nosotros un lugar, ganó para nosotros una victoria, y esa victoria solamente nosotros somos herederos de ella, porque al nacer de nuevo el Señor, a través de su sangre, a través de su Espíritu Santo, Él nos volvió a nosotros somos templos vivientes. Reconocemos que el pecado nos separa de Dios. El pecado no nos deja oír su voz. El pecado no nos deja poder mirar al cielo y disfrutar del día hermoso que Dios te ha dado. Pero cuando nosotros somos libres, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nosotros, nosotros aprendemos a agradecer lo que Dios nos ha dado. Fíjate que no pensamos tanto en lo que nos falta, no pensamos tanto en lo que quisiéramos tener que no tenemos, porque es que somos agradecidos. Reconocemos que solamente un corazón agradecido puede multiplicar. Dios te bendiga, hermano David Muñiz. Estamos compartiendo una palabra de Mateo 25 y estábamos diciendo que se nos urge, el mensaje es urgente para la iglesia del Señor darlo, es que se vienen días donde tiene que haber una distinción, una polarización entre lo que es trigo y es cizaña, entre lo que son las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Fíjate que las 10 tenían el nombre de ser vírgenes, que las 10
iban a ser visitadas por su esposo, pero solamente 5 fueron prudentes de tener la porción de aceite que se requería para poder ser llevadas por el esposo. Pero como siempre en todo grupo hay un grupo de personas que se recuesta tal vez de la diligencia de la otra parte del grupo. Reconocemos que en esta ilustración de las 10 vírgenes, 5 fueron insensatas y esperaron a escuchar el ruido de que se estaba acercando el esposo para entonces pedir del aceite que tenían las vírgenes prudentes. Fíjate que se vienen días donde tal vez muchas personas tienen nombre de que son iglesia, pero realmente no están buscando la porción de aceite. Fíjate que lo que te constituye en iglesia es que seas regido por la palabra del Señor, es que seas gobernado por el poder de Dios, es que seas la habitación del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo no habita en casas que estén contaminadas. Reconocemos que nosotros necesitamos mantener una visión correcta. Cuando mantienes la visión correcta de quién eres y la dependencia entera y total del Espíritu Santo, tú vas a poder resistir. Fíjate que esto es un asunto de fe, pero si no tienes la visión correcta, vas a caer porque vas a depender de tus recursos. Cuando esos recursos se acaben, no vas a saber qué hacer. Sin embargo, cuando nosotros hemos sido llamados por un Dios poderoso que nos ha mandado a buscar vasijas vacías, porque no podemos tenerlas llenas. En este caso de la enseñanza de ayer hablábamos de la viuda de Segunda de Reyes 4, que ella tuvo que buscar vasijas vacías para poder llenarlas con el aceite que se requería en esa historia. Fíjate que algo en común que tenían es que de la única manera que tú puedes llenar algo es que esté vacío. Pero fíjate que cuando nosotros tenemos esa visión clara de lo que el Señor pide en nuestra vida, nosotros comenzamos a ser diligentes. Porque una de las características que tiene la unción del Espíritu Santo es que te deja ver tu condición. La unción del Espíritu Santo no te hace sentir que ya lo alcanzaste. Te hace saber que tienes una dependencia total y entera de Dios para poder funcionar, porque en el cuerpo de Cristo se trata no de llaneros solitarios, se trata de que somos un cuerpo y Él es la cabeza, Él es quien nos dirige, Él es quien nos enseña. Fíjate que Él habita en cada persona que le ha entregado el corazón para que pueda gobernar desde tu cuerpo, desde el trono de tu corazón. Por eso no hacemos las cosas que hacíamos en el pasado, porque nosotros nos convertimos en casa de Dios, en puerta del cielo, cuando nosotros abrimos el corazón. Y fíjate, dice la palabra en una porción aquí mismo en el capítulo 25, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Dice la palabra que escondió el dinero de su señor, y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, y diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí el talento en la tierra, y aquí tienes el tuyo. Te devuelve el único talento que te entregó. Y fíjate que esta palabra me hace sentido, en el sentido de que las personas en ocasiones, cuando estamos buscando del Señor, es necesario
que tú te muevas con lo que Dios te ha dado. Fíjate que el ser humano tiende a mirar lo que le falta y muchas veces pone las excusas de que carece de tal o cual recurso para poder hacer la misión que Dios le ha mandado a hacer. Pero yo quiero decirte en esta mañana que con lo que tienes en tus manos es con lo que tienes que moverte y funcionar. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que Él te va a multiplicar, pero es necesario que funciones como iglesia, que te muevas dentro de tu generación y prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque para eso el Señor nos ha llamado. Él cuenta con nosotros, porque nosotros somos parte de esa iglesia que Él ha sido revelado a nuestra vida y nosotros solamente somos testimonios. Abrimos nuestra boca, somos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso nosotros predicamos un evangelio de poder, un evangelio que cambia, que transforma, que sana al enfermo, que le devuelve fuerzas a aquel que está perdiendo el ánimo para seguir. Por eso nosotros no nos cansamos de compartir una palabra porque se vienen días, amado hermano, amada hermana que me escuchas, que nosotros tenemos que utilizar los recursos que Dios nos ha dado y empezar a multiplicar aquel talento que Dios te ha entregado, porque para eso Él te llamó y te dio una salvación demasiado grande. Dios cuenta con nosotros. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Fíjate, estamos compartiendo de Mateo 25 y una parte del mismo capítulo 25, versos 14 en adelante. Hablamos de que es necesario para nosotros multiplicar el talento que Dios nos ha entregado. En ocasiones lo que ponemos muchas veces son las excusas o nos fijamos en lo que carecemos, que no podemos hacer. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios está buscando un intercesor, que Dios está buscando a alguien que se ponga en la brecha y que sea diligente para que sea un buen siervo fiel y prudente, que multiplique el talento que Dios le ha entregado. Fíjate que en esta mañana el Señor nos trae esta palabra donde se vienen días de un cernimiento, donde se va a saber quién es trigo y quién es cizaña, quiénes son las vírgenes prudentes y quiénes son las insensatas, porque dentro de ese mover Dios nos ha enseñado que vamos a estar todos juntos, pero es necesario que nosotros podamos recibir de Dios y manifestar ese poder, esa unción. La unción no es para guardarla, la unción no es para lucirnos con ella, la unción es para manifestar el poder de Dios. Fíjate que se vienen días donde es necesario que aquel que no tiene el conocimiento de la palabra reciba una instrucción de la palabra. Hay mucha gente que tiene Biblias en su casa pero no la abren, sí, o tal vez la han dejado abierta en un solo pasaje porque lo tienen como un amuleto para que les proteja de algo. Pero quiero decirte en esta mañana, tú que me estás escuchando, que no se vale que la tengas abierta si no vives por ella. No se vale de que tú digas esa es la palabra del Señor si no la tienes en tu corazón. Fíjate que es nuestra carta magna para los ciudadanos de un reino que no se acoplan a este mundo. Vivimos una palabra que el mundo no entiende y que es necesario que tú le hables, porque la palabra del Señor nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado que nos separó de Dios y tuvo que él enviar a su Hijo amado Jesús a que sustituyera ese lugar de condenación que nos correspondía a nosotros, para que nosotros entonces alcanzáramos la salvación. Por eso es que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación como iglesia de Jesucristo. Estamos llamados a llevar el mensaje que nos ha hecho libres a nosotros. El Señor cuenta con una iglesia que sabe los días que vive, una iglesia que sabe que estamos en un tiempo postrero, una iglesia que sabe que la porción de maná que recibió tiene que buscarlo mañana al otro día, porque no se puede quedar con esa porción. Es necesario que multipliques el talento que Dios te ha entregado. Estas vírgenes prudentes, fíjate que las 10 habían sido llamadas, pero 5 se recostaron de que no era el tiempo para regresar. El Señor, igual que en esa parábola, no ha dicho fecha ni hora, pero el Señor nos ha mostrado que hay una señal para nosotros y nosotros tenemos que ver que Israel es una señal profética para nosotros, porque el Señor nos ha dejado así en la palabra para que veamos que esa es
el reloj profético de Dios y que nosotros estamos llamados a estar observando el tiempo que estamos viviendo. Fíjate que el Espíritu Santo de Dios en ti hace que tú sientas una pasión desmedida por escudriñar la palabra, hace que tú sientas un hambre de ir a recoger la porción de maná que necesitas, hace que tú sientas la necesidad de no ser una lámpara apagada, sino tener un aceite que mueva el encendido de tu lámpara para que seas luz en medio de la oscuridad. Sabemos que hay una iglesia que se ha degradado y solamente se ha quedado en el plano de religión, pero nosotros no somos religiosos, nosotros hemos sido llamados a vivir un evangelio de poder, un evangelio de libertad, un evangelio que sana, y lo único que hay que hacer es arrepentimiento. Nosotros arrepentirnos, confesar que Jesucristo es nuestro Señor y arrepentirnos porque el Espíritu Santo, para que entre a tu vida, tiene que gobernarte, pero tú tienes que entregarle tu vida al Señor. Por eso nosotros te predicamos la palabra, porque hoy es el tiempo aceptable. Queremos que ser todos del grupo de las vírgenes prudentes. Queremos estar todos incluidos en eso, porque para eso Él vino a morir por todos nosotros. Pero demanda que tú entiendas que la palabra te está llamando a arrepentimiento. No podemos vivir en el nivel degradado de una vida de mundo, de una vida que está completamente envuelta en los asuntos de esta tierra. Reconocemos que en un tiempo profético como el que vivimos es urgente que seamos iglesia, es urgente que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo para que entiendas los días que vives. Sabes que el Señor ha hecho promesas para su pueblo, pero el Señor las ha hecho para que tú entiendas que Él tiene pacto contigo y que Él quiere que tú entiendas que la palabra que se está cumpliendo ante nuestros ojos es porque tú eres parte de un escenario profético. Tú eres parte de un mover, de una generación que tendrá que despertar a estas vírgenes que están durmiendo para que se despierten y hagan lo que tienen que hacer. Si no, cuando llegue el Maestro, cuando llegue Él, nos encontrará de otra posición, en otra forma. Dios te bendiga. Reconocemos que es un tiempo profético el que estamos viviendo, y ante esta situación que vemos en la enseñanza de la palabra, en esa parábola de los talentos, vemos que el Señor le entrega algo, y fíjate, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que ese algo que tenemos, nacimos con eso, y ese talento Dios te lo ha entregado para que lo multipliques, porque es ese talento el que Dios va a usar, el que te ha entregado ya la unción. Lo que tienes es que usarla, comenzar a moverte dentro de tu entorno para que compartas lo que Dios ha hecho contigo. Fíjate que se trata de eso. En el momento que te estás moviendo, el milagro puede suceder, porque es que Dios es poderoso y Él es fiel a sus promesas. Solamente Él quiere que tú seas parte de ese cuerpo, que no te quedes en el plano religioso, sino que entiendas que Él cuenta contigo, tú eres parte de un cuerpo y que Él es la cabeza. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que nos enseña, el que nos motiva cada mañana a hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero fíjate, hubo un problema con esas vírgenes insensatas, y es que aunque ellas eran vírgenes y lo sabían, se descuidaron, no tomaron la porción de aceite, porque aún viendo los tiempos que se viven, hay personas que viven en negación y que no quieren ni oír noticias porque se sienten desesperados. Y yo quiero decirte en esta mañana que la desesperación no te tiene que seguir a ti, porque tú eres iglesia, tú tienes el antídoto contra aquella picada de la serpiente, y nosotros sabemos que con esa unción del Espíritu Santo la muerte del pecado ya no nos detiene, porque el Señor es vida en nosotros y Él corta con toda línea de muerte en nosotros. Por eso la enfermedad es ilegal, porque cuando tú le sirves al Señor, mientras tú vives alineado al propósito, Dios es tu fuente, es tu energía. Él te sana, Él te prospera, Él te llena de sus virtudes
virtudes porque Él quiere que tú funciones dentro de ese plan. No, Él te trajo a esta vida con un propósito y nosotros estamos llamados a funcionar dentro de ese cuerpo. Por eso en esta mañana nosotros compartimos un evangelio de poder, un evangelio, una unción poderosa que te tiene que llevar a tú hablar palabra que edifique, palabra que traiga vida, palabra que traiga libertad, gente que se pueda sentar a la mesa y gustar del banquete que ha traído el rey, porque el rey tiene un banquete suculento en la mesa para que tú puedas disponer de él, para que tú puedas comer de él, como le pasó a Mefiboset, que fue llamado a la mesa del rey David para que comiera a la mesa. Él no se sentía digno, él cojeaba porque había sido caído por su nodriza, se le cayó de las manos mientras le salvaba la vida y estaba cojo porque la vida le había dejado unas marcas. Tal vez la vida te ha dejado algunas huellas que tal vez te duelen, tal vez alguna herida del alma que no puedes con ella, pero yo quiero decirte que aceptar la invitación y sentarte a la mesa del rey te va a llevar a ser alimentado correctamente. Cuando eres alimentado de la palabra, de esa porción de maná, cuando tomas ese aceite de la unción y vas a funcionar como la lámpara que Dios quiere que tú funciones en este tiempo, en un tiempo de oscuridad donde hay un mover de tinieblas increíble, sabemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hoy somos partícipes de esa gracia salvadora que Dios nos ha entregado a través de Jesús por su Espíritu Santo, porque Él, aunque no físicamente no está con nosotros, sabemos que en el Espíritu Él está porque Él habita a través de su Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra que cuando Él se elevó ante aquella multitud a los cielos, unos ángeles dijeron: este mismo Jesús que habéis visto venir, Él regresará por ustedes. Ya Él había, Dios te bendiga, Pastor Carmona e Ivonne, Dios les bendiga. Estamos compartiendo una palabra de Mateo 25, en los versos también de la parábola de los talentos. Hablamos de las vírgenes insensatas y decíamos que se vienen unos tiempos donde se tiene que saber quién es trigo y quién es cizaña. Por un tiempo estamos compartiendo todos juntos, todos crecemos juntos, pero sabemos que en cada grupo, aún los maestros, sabemos que hay un grupo de estudiantes que se preocupa un poquito más profundo, porque quiere ir más allá, porque quiere un poco más de atención, y sabemos que en todo grupo hay un grupo de personas que profundiza más, y nosotros queremos decirte que este es el tiempo para prepararnos con la porción de aceite y que nuestras lámparas no se apaguen. Fíjate que en la porción que leímos de Mateo 25 vimos una polarización, un grupo de vírgenes. Las 10 eran vírgenes, pero 5 tomaron el aceite que necesitaban y las otras 5 solamente cuando oyeron el ruido, ahí se preocuparon para salir y pidieron el aceite a las que estaban preparadas, pero las que estaban preparadas no le podían entregar el aceite porque les iba a faltar. Y en ese momento también nos pasa en este tiempo. Sabemos que hay unas personas que, aunque han sido llamadas y conocen la palabra del Señor, han descuidado su salvación y creen que solamente la vida de esta tierra, la vida del alma, es la que vale. Yo quiero decirte en este tiempo que Dios nos ha llamado para despertar una generación. ¿Cómo está tu nivel de aceite? Tienes que buscar que tu lámpara permanezca encendida, porque el mundo está en oscuridad y demanda tu brillantez, demanda tu luz. Fíjate que en ocasiones hacemos como las vírgenes insensatas, que nos recostamos de la luz que tiene otro y nosotros olvidamos, Dios te bendiga, mami, y olvidamos el nivel que tenemos que entregar. Fíjate que si nosotros descuidamos nuestros talentos, si descuidamos nuestra salvación, nosotros no vamos a poder presentar las gavillas que el Señor espera que nosotros le entreguemos. Fíjate que Dios te ha dado talentos y los talentos ya tú los tienes que ponerlos a funcionar. No importa que no tengas una cantidad de recursos impresionante, pero Dios ha prometido
que lo que tú tienes en tu mano, Él lo va a multiplicar. Fíjate que aquel joven que estaba dentro de aquella multitud, él ofreció lo que tenía, sus panes y sus peces, que era tal vez su propia porción para él pasar el día allí. Sin embargo, él lo puso a la disposición del maestro y el Señor fue el que multiplicó. Y siempre con el Señor todo lo que tú le das se multiplica y sobra. Por eso en este día nosotros sabemos que lo que Él nos ha entregado va a sobrar y Él quiere que tú compartas lo que Él te ha entregado. Fíjate que en este día vamos a dar por terminado nuestro devocional, pero queremos decirte que como virgen prudente tienes que mantener tu nivel de aceite, porque la función de ser lámpara te obliga a estar encendido. No puedes estar apagado, tienes que estar encendido. No es posible que el talento que el Señor nos dio lo escondamos o lo enterremos para que un día de esto se active. No, 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 el tiempo es ahora. Tenemos que funcionar ahora. Hay que despertar una generación ahora que no sabe los días que vive, que aunque son vírgenes, que aunque son llamadas también a esperar al esposo, están descuidadas, no van a comprar el aceite, no les importa ni siquiera lo que se tiene que hacer. Y nosotros sabemos que como vírgenes prudentes tenemos que funcionar, tenemos que interceder. En esta mañana hermosa, hermanos que me escuchan, en esta mañana es una mañana calurosa, una mañana caliente, pero damos gracias al Señor porque estamos vivos. Si queremos hacer oración, voy a dar por terminado este devocional. Les prometo que pasaré los nombres de las personas que se han comunicado con nosotros. Si has tenido algún tipo de edificación, compártelo con alguien que pueda también recibir la edificación. Nuestro interés es dar a conocer el Evangelio, porque este es el tiempo aceptable para predicar. ¿Por qué carecer? ¿Por qué tener hambre cuando el Señor ha provisto una mesa repleta de sus manjares? En este tiempo vamos a orar y te prometemos pasar los nombres de las personas que han estado con nosotros. Siempre oramos y nosotros sabemos que el Señor es fiel a su palabra. Él cumple su palabra. Y fíjate que una de las cosas que experimentamos es que el Señor, cuando oras por otros, el Señor se encarga de tus cosas. Eso lo sabemos por testimonio. Mejor orar por otros que orar por lo de nosotros. Así que buenos días, hermano Torres. Dios te bendiga mucho. Vamos a orar y vamos a dar por terminado nuestro devocional y te deseamos excelente día. Voy a orar. Espíritu Santo de Dios, te damos la gloria, te damos la honra y te presentamos las vidas que al lado de su artefacto electrónico han estado con nosotros conectados. Padre, sabemos que como iglesia hemos sido llamados a ser luz. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo traiga revelación, Padre, de esta palabra a cada vida, la urgencia de un mensaje de poder, de un mensaje de cambio. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido un milagro de salud para aquellos que están ahí esperando un milagro, aquellos que necesitan tu provisión. Sé tu propicio, Señor, porque tú lo has prometido. Padre, mira a los nietos de mi hermana Iris. Padre amado, tú sabes su necesidad, tú sabes su situación. Padre, ella es una persona que cree en la oración y yo me uno a ella, Padre, en esta petición especial. Yo te ruego, Padre, que tu palabra, que no torna atrás vacía, sino que hace lo que tiene que hacer en esta mañana, Padre, haga el efecto que estamos esperando. Nos diste poder para arrancar y para plantar, y en el nombre de Jesús enviamos la palabra. Padre, gracias. Bendice a estos hermanos, bendice a los que se conecten después y que tengan excelente día, Padre. Gracias, Señor. Dios les bendiga grandemente y para nosotros es un gozo poder compartir una palabra por estos medios. Sabemos que las redes sociales pueden ser usadas de muchas maneras, pero para nosotros es un altar que nosotros usamos para compartir la palabra. Dios te bendiga y que tengas excelente día. Buen día.